porque estamos con bien. Te pedimos que tú nos hables a través de este mensaje, Señor, que tú edifiques nuestras vidas, que tú no permitas que nada nos distraiga, que toda barrera, todo tipo de opresión, distracción, Señor, del ambiente físico, emocional, espiritual, sea quitado del medio y que la única influencia que siga sobre nosotros sea la de tu Espíritu Santo. Te pedimos que así sea hecho, que esta palabra sea sembrada en tierra fértil, Señor, y que pueda ser una semilla que dé fruto en nuestro matrimonio, ya sea el día de hoy, si es necesario, pero aún en el mejor de los casos, que estemos pasando buenos tiempos, Señor, que podamos recordar esta palabra para el día que se requiera. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, justamente tengo que invocar a Iván. Le dije que me apoyaba para que checaras en los dos salones que no se nos cruce el sonido. Y también damos la bienvenida a los que nos siguen a través de redes. Voy a girar la cámara para que los saluden. Así, porque Iván nos apoya con eso, le voy a voltear. Y para que vean aquí lo que se quiere. Ya los están viendo, sonríen porque van a ser famosos, ¿verdad? Nos van a ver ahí con su cara de aburridos y decir que mal está esto, pero ya está rodando matrimonio los viernes. Sí. Pues aquí los esperamos a las 8. Y ahí está. Ahora sí. Bueno, pues vamos a continuar con la serie que he estado compartiendo. Ya los que van llegando les conté que la semana pasada me enfocaba, pero pues bueno, pues tuve que cancelar casi de última hora, pero aquí estamos ya para reanudar nuestra serie de como perros y gatos, con signos de interrogación y luego con signos de exclamación, no más. Y la idea de esta serie pues es justamente hacer honor al título, ¿verdad? Y no es de la noche a la mañana tener el más feliz de los matrimonios, eso lo veremos ya en otra serie, donde aprenderemos cómo no solamente sobrevivir al matrimonio, porque hay mucha gente que dice, yo si sobrevivo me voy por bien servido. Ya algunos se han apropiado de este versículo que dice soportaos los unos a los otros, o sea, lo ideal es perdonar al prójimo y llevarla bien con él, pero en el peor de los casos cuando no se puede, algunos soportan, ¿no? Y aunque piense que estoy bromeando, yo he conocido hermanos que sí se lo toman en serio, en sus relaciones con los demás, y este versículo pues justamente se aplica más bien a la iglesia, a la familia de la fe, que muchas veces tendremos diferencias y tendremos que soportarnos y no permitir que nuestras diferencias nos separen y que seamos maduros a tal grado que entendamos que los intereses del reino de los cielos trascienden los nuestros y que no podemos por cosas personales dividir a la familia de la fe. Pero muchos se lo apropian al matrimonio, ¿no? Y ya simplemente viven soportándose. Y tú no te casaste con la idea de soportarte para siempre, sino de ser felices para siempre. Pero para poder disfrutar primero tenemos que dejar de pelear. Entonces muchos, pues sería absurdo comenzar a enseñar lo que la Biblia dice para aprender cómo disfrutar en el matrimonio y recrearnos y deleitarnos, etcétera, si ni siquiera saben cómo llevar la fiesta en paz, ¿no? Entonces lo primero que estamos aprendiendo es cómo dejar de pelear tanto, de ser como perros y gatos. No es cómo dejar de discutir, sino cómo discutir bíblicamente, cómo arreglar nuestros conflictos, y es lo que hemos visto en los mensajes anteriores. Ahora vamos a ver el tema número 5, que le he titulado Buscando siempre, diga conmigo, siempre la reconciliación y la restauración. Hoy aprenderemos cómo en medio de esos conflictos que ya vimos que los habrá, y que hoy lo vamos a continuar afirmando, que ya hemos visto cómo poder discutir bíblicamente, cómo bajarle 2 rayitas a nuestro modo apocalipsis y poder tratar de, en este ambiente fervoroso que a veces se da en el matrimonio, cómo poder de una manera madura y cristiana ponernos de acuerdo aunque no estemos de acuerdo. Pero ahora aprenderemos, ¿verdad?, lo importante que es entender que debido a que, como ya vimos, siempre habrá diferencias que nos pondrán constantemente o de vez en cuando en choque, en conflicto, en desacuerdo, también es importante que tengamos la mentalidad lista para buscar, o nuestra mente programada para buscar siempre, ¿cuándo? Siempre la reconciliación y la restauración. Porque muchos lo que hacen ellas se pelean, se van, cada quien a su rincón, no se hablan, ahí en 3 meses nos vemos, ¿verdad? Y a veces te cuento historias que tú creerás que son como leyendas urbanas, pero de verdad que nos las han compartido en consejería. Un día un matrimonio que parecía ejemplar, bueno, no fue uno, fueron 3 casos de hecho. Uno hablaba de 2, otro de 3 y otro de 4 meses que tenían sin dirigirse la palabra
Algunos por dentro están diciendo, no, yo le gano esos brothers, ¿no? Pero eso ni se asombraron. Yo esperaba así como que, ¿a poco? No, ustedes tendrían ahí el trofeo de oro algunos de ustedes, ¿no? Espero que no sea así. Y si sí, pues bueno, hoy esto va a cambiar esta dinámica. Pero tú lo veías y al menos dos de estos tres parecían matrimonios ejemplares, de verdad. Familias unidas, con los hijos, que iban a la iglesia, que servían al Señor, que se congregaban, que se discipulaban, y que cuando se animaron de conseguiría decirnos, ¿sabes qué? Tenemos los otros 3, los otros 4 meses que no nos hablamos, y esto pasa constantemente, no te lo podías creer. Uno de ellos nos contó, bueno, de hecho fue, no voy a decir quién, si el hombre o la mujer, pero una de las dos partes desesperada, acudió a buscarnos en privado, porque en otra parte no importaba tanto guardar las apariencias que no se animaba, y como se dan cuenta somos prudentes en dar más información que pudiera correlacionar, porque algo que caracteriza el cuerpo de Cristo es que no fumamos, no nos emborrachamos, no nos drogamos, pero como somos chismosos, ¿verdad? Y algunos quieren saber quiénes. Entonces no siempre pues buscamos esta ética en la consejería de que obviamente si hay alguna situación que fue muy conocida ni lo mencionamos para que no digan, está hablando de fulano de tal. Entonces uno de los cónyuges nos acude a buscar y nos dice, ¿sabes qué? La otra parte, vamos a reuniones con amigos, con familia, con vecinos, y ahí sí me da la mano y me abraza, sonríe, jajaja, salimos, me suelta y no puede decir la palabra. O sea, ese grado. Y no es que fue un conflicto. Le pregunto, ¿sucede esto seguido? Sí. En los 3 casos hablamos de relaciones, eran 15, 20 y los otros por ahí de 30 años de casados, que desde el principio, si no mal recuerdo, tenían reiteradamente episodios como estos. ¿Por qué? Porque ya están programados para actuar de esta manera ante el conflicto. Hoy aprenderemos lo que la Biblia nos enseña que tenemos que hacer. Bueno, no es cómo tengo que actuar en el conflicto, eso ya lo hemos estado viendo anteriormente, sino más bien que aprenderemos que no podemos actuar de esa forma, que nosotros tenemos que tener otra mentalidad. Ok, estoy enojado contigo, me caes bien gordo, te caes bien gordo, te hago la ley del hielo un rato, pero como ya lo vimos, me voy a mi rincón con el Señor en oración y vuelvo a buscar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Nada más de este lado damos atención, andan viendo que eres mañana la Eurocopa y siempre la restauración y la reconciliación. Siempre, porque siempre habrá diferencias. ¿Qué es lo que pasa con muchos? Que estas diferencias los desaniman. Llegan a la iglesia con la mejor de las intenciones, se casan con la mejor de las expectativas. Pastor, ore por nosotros, querido, nos recomienda una consejería, pero pasan los años y vuelven, y déjame profetizarte, y seguirán volviendo los conflictos. No te estoy maldiciendo, te estoy solamente predicando lo que la Biblia dice. Te lo he citado y hoy te lo voy a leer, este pasaje, donde Pablo advirtió que el que se casa añade aflicción de la carne. Por la razón que vimos en los estudios pasados, que les recomiendo buscar en mi página de Facebook si no los escucharon, ¿verdad? Que al ser diferentes, hombre y mujer, muchas veces no estaremos de acuerdo y tenemos que aprender, ya lo vimos, a ponernos de acuerdo. Y es por eso que siempre habrá a lo largo de nuestro matrimonio diferentes tipos de situaciones que nos pongan en choque, en conflicto, y por eso tenemos que entenderlo para que cuando se nos presente no nos tomen por sorpresa y digamos, ya sabía que esto iba a pasar. Entonces, al igual que las otras veces, busquemos una solución, porque creo que mucha gente hace, al sentirse sorprendida porque esperaba que en Cristo todos querían color de rosa, tiran la toalla. Y tiene mucho que ver la cultura en la que vivimos, en la que tenemos todo rápido, ¿sí o no? A mí todavía, y bueno, le decía a los chavos hace 15 días, ¿no? Que para ellos soy chavorruco, para muchos de ustedes joven, para ellos chavorruco, estoy en un punto en el que tengo que predicar aquí a la mitad de la pared, ¿no? Pero a mí me tocó todavía, recién casado, ¿sabe yo? Tener que ir a hacer filas para pagar la luz, el cable, el agua, el internet, todo. Y ahora sacas tu teléfono,
De hecho, mi esposa tenía la fecha límite para pagar en sus tarjetas y estábamos a punto de salir a carretera. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y bueno, agarramos y la vida tiene una explicación, pagamos, y gloria a Dios por la tecnología que nos ha hecho la vida más fácil. El problema es que estamos tan acostumbrados a tener todo así. En este instante doy un clic y lo encuentro, ¿verdad? Ya hay un montón de compras, todo le encargan por internet. Ahora hasta el súper te ofrece llevarte a domicilio. Y dices, es el colmo del reino del Gazán. Porque al menos ahí caminas. Son los únicos 20 minutos que muchos caminan a la semana y hasta eso se quieren ahorrar. Entonces, al menos mi hermano, vete a caminar al súper, empujar el carrito, atáscalo de garrafones para que te cueste trabajo y hagas ahí lo más cercano a una rutina de, ¿cómo se llama esto que está de moda? ¿Cómo se llama? De CrossFit, ¿verdad? Y con los garrafones y todo. Pero estamos tan acostumbrados a esto, la comida de microondas, la comida del fast food, al cine ya no tienes que formarte como antes, llegar a apartar los boletos. ¿Te acuerdas esos tiempos en los que, ya no alcancé película, ya me ganaron? Ahora todo lo tenemos en este aparato. Yo no en este es el mío, pero en tu aparato. ¿Y cuál es el problema? Que cuando viene un conflicto de matrimonio, este aparato no lo puede resolver. Aunque hay muchos que también lo buscan aquí, porque si tú pones en Google una pregunta, ahí te va a completar de forma automática la respuesta y mucha gente se mete a preguntar consejos para matrimonios y qué hacer con mi matrimonio, y están buscando, si no con Google, con una hora de consejería o con 10 minutos de oración. Han llegado el domingo que damos consejerías muy breves porque no podemos, imagínate, si llegaron 15 personas y con cada uno nos trabajamos una hora, ¿a qué hora sale el último hermano? ¿Verdad? Entonces para eso tenemos citas programadas entre semana, pero los domingos que es algo más breve, de repente llegan personas que quieren que en 5 o 10 minutos tú le des un consejo para un problema de años. Digo, hermano, un buen plan, invierte tiempo en tu matrimonio, ven, discípulate, empieza a leer la Biblia, ven al grupo de matrimonios, agenda más adelante cuando empieces a recibir de la palabra una consejería un poco más a fondo, ¿verdad? Para que nos puedas contar un poco más de tu situación. No podemos en 10 minutos ser irresponsable de mi parte, darte un consejo para asuntos tan profundos, pero es la cultura a la que estamos acostumbrados. Y si no funcionó mi pizza en el microondas, si no funcionó el remedio express, entonces ¿qué es lo que hacen muchos? Tiran la toalla. La Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 6, versículo 9, si lo quieres leer conmigo. Contrario a esto, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, cuando segaremos, si no desmayamos. ¿Qué es segar? Es recoger el fruto de lo que sembré. ¿Qué tanto has sembrado en tu matrimonio? Has sembrado oración, has sembrado tiempo para discipularte, has sembrado tiempo congregando, has sembrado tiempo buscando de forma individual y como pareja del Señor, has sembrado algunos hasta monetariamente en retiros para matrimonios, en congresos para matrimonios. Y la Biblia dice que todo lo que tú has sembrado vas a recoger el fruto de ello, pero hay una condición, y esta condición es si no desmayamos. Y algo que Jesús siempre nos enseñó fue la perseverancia. De hecho, una de las doctrinas básicas de la iglesia, que ya casi no se predica, porque hoy nada más se predica puro humanismo y cómo ser exitoso, 23 pasos para ser millonario, y frota la lámpara y el Señor te va a conceder tus 3 deseos, ¿verdad? Pero tú escuchas títulos así de sermones antiguos, y uno muy común, que seguramente no has visto recientemente, era la perseverancia de los santos. Porque es una de las doctrinas fundamentales. Jesús, cuando manda a sus discípulos a predicar, a sanar enfermos, echar fuera demonios, etc., qué bueno que hicieron todo eso, pero en el mismo consejo, en el mismo contexto, es cuando les dice esta famosa declaración: mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, no se trataba de las grandes cosas que iban a hacer en un fin de semana, de los grandes milagros que verán en un día, de las muchas almas que verán en un mes, sino de la constancia a lo largo de su vida.
algo que seguramente has escuchado del doctor Alducin y que constantemente nos está diciendo a nosotros como pastores y que lo hemos escuchado una y otra vez, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Cada que nos reunimos y platicamos de que un fulano de tal ya apostató y este se fue por las tortas y este ya cayó, nos vuelve a recordar, no es como empiezas, es como terminas. Hay mucha gente que empezó muy bien su ministerio, hay mucha gente que empezó muy bien su matrimonio. Yo no creo que la mayoría de ustedes se hayan casado a la mala, digo, algunos a lo mejor sí, ¿verdad? Pero la mayoría todo es con una sonrisa y quieren ser felices para siempre. Vivir el cuento de Disney, ¿verdad? Y fueron felices para siempre y nunca se pelearon, nunca se enojaron, pero habrá diferencias. Y si no aprendemos a perseverar, no seremos felices para siempre. Porque al igual que Jesús dijo, el que persevera hasta el fin será salvo, también en el matrimonio, el que persevera hasta el fin es el que tendrá un matrimonio bendecido. Si no persevero y a la primera que me caíste gordo, que me decepcionaste, que me caíste mal, quiero tirar la toalla, no lo voy a lograr. Claro que estoy hablando, hago un paréntesis, ¿verdad?, de los conflictos normales del día a día. Yo le estoy diciendo que si tu esposo te engaña, tienes que perseverar en aguantarlo. Claro. No falta el marido, papá, y ya ves, mi amor, tienes que perseverar hasta que te sea fiel, aguantar los cachetadones que te doy, ¿verdad? Si antes eran 10, ya nada más son 5, voy avanzando. No, hay cosas que no puedes aguantar y que, como ya he dicho, la Biblia pone cláusulas y hay algunas cosas graves como estas ante las cuales Dios le da la libertad a la parte afectada de decirle al otro, ahí te ves, y mandarlo a Apocalipsis 21:8 si así lo decide. Entonces, hablando de perseverar ante los conflictos cotidianos del día a día que ocurren en todo matrimonio, no solamente en algunos más, en otros menos, pero todos van a tener diferencias. Y la Biblia nos enseña que como cristianos no nos cansemos de hacer el bien. Este versículo me encanta porque no dice haz el bien, dice no te canses de hacer el bien. Lo cual nos enseña que hay mucha gente que comenzó haciendo el bien, pero no había fruto. ¿Qué hizo? Se cansó. ¿Y por qué el agricultor, aunque sale durante muchos meses y ve el terreno seco y no ve el fruto del esfuerzo de su trabajo, por qué sigue cuidando la tierra? ¿Y por qué sigue tratando la tierra? ¿Y por qué sigue alejando las plagas, aunque no ve nada? Porque sabe que llegará el día que abra la ventana y fructifique la tierra que él ha trabajado. Él, sabiendo que llegará el tiempo, persevera. Sería absurdo que dijera, uy, ya sembré la semilla y todavía no da fruto, ¿verdad? Él sabe que hay un tiempo, y así es en el matrimonio. Lo que estás sembrando hoy, lo vas a cosechar. Va a haber fruto, pero no esperes que sea de un día a otro. No esperes que porque ya vine un mes a matrimonios, ya esperaba que mi esposo hasta le hubiera crecido el cabello y bajado la lonja, y que mi mujer ya fuera más práctica, y que entendiera que fuchsia y morado es lo mismo, y no, quizá pase más tiempo del que tú esperabas, pero Dios te garantiza que si tú no te cansas de hacer el bien, que si tú no tiras la toalla y no te desanimas, y sigues, y sigues, y sigues, a su tiempo segarás. Y aclara, si no, desmayamos. Y algunos en este punto ya están desmayados. No tienen que resucitar su matrimonio. Y me refiero con esto a darse el beneficio de la duda mutuamente, pero principalmente al Señor. Y yo algo que les digo siempre en consejería y que a veces termino repitiendo en las administraciones es, mi invitación no es que le des una oportunidad a este infeliz o este infeliz a este otro infeliz, sino que ambos se la den al Señor. No es de que hoy creer en Él, pero ya 20 veces que me dice lo mismo o ella igual, sino que nos demos la oportunidad de creer en lo que Dios puede hacer en la relación si se la rendimos a Él. Pero muchos ya desmayaron, ya se resignaron a vivir juntos pero no revueltos, como decía el profeta Ortiz de Pinedo. ¿Se acuerdan de esa serie de salmos que tenía ahí en televisión? Así viven algunos, juntos pero no revueltos, como lo vimos en el primer mensaje.
habitaciones separadas, si hay presupuesto, y si no, pues la misma cama, pero con un muro de almohadas en medio, ¿verdad? Cada quien su vida, cada quien sus cosas, comparten en común nada más los asuntos de logística, del mantenimiento del hogar y de la disciplina de los niños, pero ya no hay comunión, ya no hay relación, ya no hay intimidad entre ellos. Y no es esta la voluntad de Dios. ¿Y por qué llegaron a ese punto? Ojo, no por los problemas, sino porque desmayaron ante ellos. Porque problemas, la Biblia advertía que iba a haber, y ahorita te lo voy a confirmar. Pero esto es bien interesante, porque muchos creían, es que los problemas, no, el problema es que desmayaste ante ellos, que dejaste de intentarlo, que en vez de buscar ayuda, en vez de buscar consejo, en vez de empezar a orar, en vez de ponerse de acuerdo, en vez de ponerse los guantes de box cristianamente, estoy hablando figuradamente, utilizando una analogía, no quiero que me digan, el pastor está promoviendo la violencia, aleluya, y más ahorita como están algunas de las nuevas generaciones que todo les ofende, ¿verdad? No, en vez de que nos pongamos, me refiero a que nos sentemos y ¿sabes qué? Te digo tus verdades y me dices las mías, pero buscando que entendamos, buscando un intermediario, buscando el consejo de la palabra para ponernos de acuerdo. Muchos simple y sencillamente se resignaron a que nunca iban a cambiar y se separaron. Porque volvieron los problemas, se decepcionaron, estuvo por sorpresa lo que no les tenía que haber sorprendido, puesto que ya vimos en el primer mensaje que tanto la casa edificada sobre la roca como la que está sobre la arena, para aquellos que no estuvieron, Mateo 7, 24 al 27, fueron golpeadas por los mismos vientos, las mismas lluvias y los mismos ríos. Ahora, cada vez que tenemos diferencias, tenemos dos opciones. Uno, la que estamos analizando. Permitir que estas nos separen cada vez más, que enfríen la relación. Como estoy enojado, no te hablo, ¿verdad? Me alejo, como ya lo vimos, o exploto, pero como sea, permito que rompa la relación. O dos, aprender de nuestras diferencias para crecer cada día como personas. Que nuestras diferencias, escúchame, nos hagan entender cuánto necesitamos de Dios, para que entonces al acercarnos a Él vaya limpiando nuestro matrimonio. Y que dejemos de ver nuestras diferencias como oportunidades para quebrar la relación y que las comencemos a ver como una oportunidad para que Dios se glorifique en nuestras vidas, para que podamos dar testimonio de lo que Él es capaz de hacer. Y esa es la intención y lo que nos motiva a hacer la palabra de Dios. Nunca la Biblia dice que la idea del matrimonio es buscar una persona perfecta, casarte con ella y que te haga feliz, sino que dos personas imperfectas, llenas de problemas, se van a unir en matrimonio y bajo la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios, Él los irá purificando de forma individual y como pareja para que el Señor sea glorificado, para que el Señor sea exaltado, para que podamos dar testimonio de que es verdad que las muchas aguas no podrán apagar el amor si es el amor que viene de lo alto, el amor que nunca deja de ser, el amor que es producido, Gálatas 5:22, como fruto de parte del Espíritu Santo. Pero si es ese amor emocional, ese sentir que yo tengo en mi corazón, ese sentir que es solamente una reacción química del cerebro ante la situación que se está presentando, ¿sabes qué va a pasar? Que ante el primer cúmulo de problemas, de diferencias, no vas a sentir nada. Y aquí es cuando muchos engañados dicen, ya no nos amamos, ya no hay nada que hacer, porque se están amando con un amor carnal, o podemos decirlo con un amor entre comillas cerebral, con un amor químico, no con el amor que viene de lo alto, que consiste en tomar decisiones basadas en convicciones que tenemos en obediencia a Dios, a su palabra, y que hacen que las cosas funcionen. Y la mayoría, como somos seres emocionales, tomamos la primera opción y rompemos la relación. ¿Por qué? Ojo con esto. Porque nos ha sorprendido lo que nunca nos tuvo que haber sorprendido. Porque nos casamos, mis hermanos, perdón por romper tus ilusiones. ¿Cuántos hay que tienen unos un año de casados? Bueno, ya esta pregunta la tengo que reformular porque he conocido gente que a los 3-6 meses de casados se ha divorciado. Entonces, antes preguntaba cuánto tiene un año y siguen de luna de miel, y ahora creo que a la luna de miel les dura un mes a las nuevas generaciones.
¿Ve cómo no estoy equivocado cuando te digo que estar acostumbrados a tener todo tan rápido? Conozco gente que también ya tiró la toalla. Y dices, ni un mes aguantaron. Les hace falta ver más vacas, diría el hermano Balboa. ¿No hay nadie aquí que tenga menos de un año de casado? ¿Ya todos están bien curtidos? Con razón bien serios, ¿verdad? ¿Cuántos tienen menos de 2 años de casados? Nadie, menos, por ahí atrás nada más. Menos de 3. Menos de 3. No, aquí ya puro peso pesado, ¿verdad? Con razón se ven así. Sí, porque los de menos de un año están recargados en el lomo, renovables de la mano, entran vestidos del mismo color, ¿verdad? Ya de 10 años en adelante, ahí bájate, ayúdate, te alcanzo. Y venga la mujer, ¿dónde está mi esposa? ¿Quién sabe? Mejor me voy aquí a la cantina y bueno, ya otras cosas que pasan. Nos ha tomado por sorpresa lo que nunca nos tuvo que haber sorprendido. Nos casamos con la idea de ser felices para siempre, tener hijos maravillosos, ¿verdad? Y nunca vamos a envejecer, siempre nos vamos a gustar. Y cuando estas expectativas no se cumplen, nos sentimos decepcionados. Ese amor químico, entre comillas le digo amor, esta reacción química que la gente confunde con el amor, se va porque el cerebro estaba acostumbrado a recibir puras cosas nuevas y buenas, y era cada rato estar improvisando y conociéndonos y descubriendo. Cuando entra en una relación donde hay conflicto, ahora en vez de liberar dopamina y oxitocina y vasopresina, empieza a liberar cortisol y nos empieza a poner en una situación de estrés. Y por eso la Biblia de antemano nos advierte cómo sería la realidad. No para que no nos casáramos, no para desanimarnos, simple y sencillamente para prepararnos. ¿Cómo para prepararnos? Sí, lo he explicado con este ejemplo. Tú compras un auto y cuando tú lo compras sabes que cada 10, 15 o 20 mil kilómetros, según la marca, le vas a tener que hacer servicio. Que cada 20 o 40 mil, según las llantas, habrá que cambiarlas. Que cada cierto tiempo habrá que cambiar las llantas y que eso te va a implicar un gasto. ¿Estamos de acuerdo todos en esto? ¿Alguien estaría de acuerdo con una persona que al ir manejando dice, este coche es una porquería? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Apenas tengo 6 meses con él y ya marcó el foquito diciendo lo que lo lleve al taller. Si apenas tiene 15,000 kilómetros y quieren que le cambie el aceite, no, y luego van a seguir que también le cambien las llantas, no es posible, ya invertí un dineral por él y seguir gastando, y al año renovar el seguro, no hombre, mejor lo tiro al barranco y lo cambio por otro. Sería muy inteligente esta decisión, porque vas, lo tiras al barranco y lo cambias por otro, porque va a pasar con el otro a los 6 meses. Lo mismo, y el problema es el auto o la persona. La persona que no ha entendido que estos problemas son normales y que hay un manual que te advierte que esto va a pasar y que tendrás que invertir dinero. Ahora, no quieres enfrentarte a estos problemas, muy sencillo, no compres auto. ¿Quieres disfrutar de los beneficios de conducir uno? Te amuelas, compadre. Y mientras más caro sea el auto, más le vas a invertir. Yo he conocido gente que se queja de que, ay, las refacciones de esta marca son muy caras, ay, el servicio, pues ¿qué creías que te iba a salir? Entonces, a veces, pues sí reaccionamos de una forma un poco absurda, porque ya sabíamos en teoría de antemano lo que implicaba. Y en el matrimonio, mi hermano, es lo mismo, es precioso y trae muchas bendiciones y muchos momentos de alegría, pero hay un costo. Tu marido cada cierto kilometraje va a vibrar, tu mujer de vez en cuando va a echar humo. A veces se ponchan las llantas o a veces se inflan de más. Hay que rebajarles un poco el aire. Y hay que hacer ciertos ajustes y llevar nuestra relación al taller del maestro para que él con su manual, que es su palabra, nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que estar constantemente yendo al taller para que el matrimonio siga andando. Ningún auto está hecho para nunca más ir al taller. Todos tienen que estar regresando al taller para funcionar correctamente. El matrimonio
no está hecho para llevarse sin Cristo. Cuando yo me casé, algo que me dijeron en mi prematrimonial es: Jesse, el matrimonio es para discípulos. Yo lo entiendo. Si el matrimonio, aún estando en Cristo, muchas veces es difícil, ¿verdad? Y aún siendo dos personas comprometidas con Dios, hay momentos en los que te dan ganas de ofrecer al cónyuge en holocausto vivo, agradable y perfecto. Y que dices: Señor, y no puede tener un rato así como previo al... Y a veces hay momentos difíciles. Ahora, sin Cristo, debe de ser imposible. Y entonces entiendo por qué hay personas que al mes, 3 meses o 6 meses se están divorciando. Dices: ¿cómo es esto posible? Sí, separados de mí. Juan 15:5, nada podemos hacer. Entonces puede funcionar siempre y cuando estemos llevándolo constantemente al taller de maestro. Y vino un problema: no es momento de cambiar el auto, tiene póliza de garantía de por vida. Sí, sigue las reglas del manual, ¿verdad? A diferencia de los autos que a veces se echan a perder y no funcionan, hay que cambiarlo, ¿verdad? El matrimonio tiene póliza de garantía de por vida. Su creador dijo: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, Él nos garantiza que su palabra es más que suficiente para ayudarnos a resolver nuestros problemas, a tal grado que no permite el divorcio bajo este concepto de, que creo que ya no existe, pero bueno, no sé cómo le llaman ahora, pero antes era el más común, que era incompatibilidad de caracteres. Era legalmente la razón más común por la que la gente se divorciaba. Entonces dice Dios: qué incompatible, ni qué incompatible. Con mi palabra, dos cristianos tienen que aprender a ser compatibles. Y por eso es que solamente permite divorcio en otro tipo de situaciones, como ya lo hemos visto anteriormente, pero no cuando hay diferencias, porque para estas tenemos el consejo de su palabra. Entonces, cuando dos cristianos dicen: ya no podemos ponernos de acuerdo, es porque uno de los dos o los dos están en la carne. No hay explicación. Porque los que son guiados por el Espíritu, Romanos 8, son los hijos de Dios. Y si los dos somos guiados por el Espíritu, pregunta: ¿acaso el Espíritu, y será uno de los mensajes más adelante, nos llevará a un lugar donde no estemos de acuerdo? Pero hice lo que me dijiste, Señor, yo también. Y el Espíritu Santo: es que me equivoqué, le digo una cosa distinta a tu marido. No, guiados por Él, nos va a llevar a ponernos de acuerdo. Lo que pasa es que a veces nos desconectamos y empezamos a dar nuestro propio rollo. Pero si cada que vienen problemas, yo llevo el matrimonio del taller del maestro y empiezo a orar por mi esposa, y empiezo a orar por mi esposo y por mí mismo, y que Señor, que tengo que cambiar, que hay una diferencia, que dice la palabra, y estamos constantemente actualizándonos, escuchando prédicas, leyendo libros, yendo a seminarios, escuchando lo que la Biblia dice para el matrimonio. No hay garantía de que no habrá problemas, pero sí habrá garantía de que tendremos herramientas para solucionarlos. No habrá garantía de que nunca más tendré que ir al taller, pero sí habrá garantía que cada que vaya al taller, el auto va a salir andando. Primera de Corintios capítulo 7. No recuerdo si se los cité o me adelanté y se los leí, que a veces me gana la emoción y les cuento cosas que vamos a ver en estudios más adelante. Y ya cuando llego al estudio digo: ¿para qué se los dije? Ahora que les puedo decir hoy. Pero ahora estaba checando mis bosquejos, no vi el versículo, entonces si se los comparto, sí recuerdo que lo cité, pero no recuerdo si lo leímos. Y si lo leímos, fue porque me adelanté, porque en mis bosquejos anteriores no tenía yo la cita, pero hoy sí quiero que lo leamos. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 28, porque es justamente el pasaje más claro que establece esta verdad. 1 Corintios 7, 28 dice: mas si te casas, no pecas. Leemos el contexto. El 27 dice: está ligado a mujer, no procures casarte. Está libre de mujer, no procures casarte. No está diciendo que no te cases, sino que no andes desesperado. Hay todo urgido, ¿verdad? ¿Y para cuándo? Porque vas a acabarte casando antes de tiempo, o con una persona en yugo desigual, y va a tener más conflictos. Entonces no dice: no te cases. No procures, no andes ahí todo urgido, desesperado, sino déjalo en el tiempo de Dios. Ahora, si te casas, evidentemente no pecas. No estás fuera de la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, porque no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y menos si no tienes el don de continencia, y a la fecha no conozco a nadie que lo tenga.
Dice, y si la doncella se casa no peca, pero los tales, o sea, los que se casaron, dice, tendrán aflicción de la carne y yo se las quisiera evitar. Digan conmigo, la Biblia dice que si me caso voy a sufrir. Vuelven a ver mutuamente y díganse a los ojos, ahora te abuelas, ¿verdad? Algunos cuando leen esto dicen, ¿y por qué no me lo dijeron antes? Porque este pasaje no da mucho ánimo. Yo regularmente cuando me invitan a un seminario de conferencias para matrimonios, empiezo con este versículo. Y se quedan así como que gandalla, pastor, si venimos a que nos digan que vamos a estar bien y me están diciendo que voy a sufrir. Pues sí, porque desde ahí parte el problema. Este es el conflicto de muchos, que como les predicaron, ¿cómo tener un matrimonio color de rosa? Ay, es que quiero ser como los pastores que lo compartieron. ¿Y por qué tú estás en su habitación? ¿A poco crees que siempre es todo así como cuando están detrás del púlpito? Pues hay muchos, ¿verdad?, que son genuinos y que se animan a abrir un poco su corazón, pero hay quien por miedo a perder autoridad se ocultan tras las apariencias y empiezan a vivir dobles vidas. Y hay algunos que dicen, ¿sabes qué? La verdad es que vivimos un matrimonio feliz, pero eso no significa que es perfecto. Y ese es nuestro caso, yo se los he dicho. Lo que tú ves no es perfecto, pero es genuino. Si tú ves que abracé a mi esposa, que la besé, que etcétera, etcétera, no es perfecto, muchas veces hay diferencias, pero es genuino, es verdadero. Pero hay quien no es, como hace rato te decía, debajo del púlpito, vamos a una reunión, nos vamos de la mano, nos abrazamos, saliendo y nos plegamos. Hay mucha gente así, acostumbrada a vivir tras las apariencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se hace ideas irreales, expectativas irreales, porque fueron al seminario y el pastor les contó cómo su matrimonio es perfecto, y la esposa, cuál perfecto es el pastor, y luego hasta salen más peleando. Ya ves, ¿por qué no eres así como él? Él sí la habla bonito, y tú no, y tú te cómo habla ella, y tú no, acá peor. Entonces creo que ayudaría mucho que muchas veces pudiéramos ser un poco más francos y reconocer lo que la Biblia dice. Es Pablo hablando, es un hombre de Dios. Él estuvo casado, luego enviudó, pero él estuvo casado. Y seguramente por eso dice, si te casas a ver la aflicción de la carne, porque probablemente la señora pues lo hizo sufrir. Si dice, yo la quisiera evitar, pero no es que esté fuera de la voluntad de Dios, simplemente te estoy advirtiendo para que cuando ocurra, no te tome por sorpresa y digas, voy a cambiar de modelo, es que me equivoqué, es que no era él, es que no era ella. No, sácate estas ideas de tu cabeza y entiende que la aflicción en el matrimonio en ciertos momentos es normal. Ahora, no es normal la dinámica en la que ya muchos están, con perros y gatos y peleando todo el día, todos los días. Y es la idea de estos mensajes, salir de ahí. Pero para eso tengo que entender que sí habrá diferencias. Porque si tú lo que esperabas era que nunca las supieras, cuando las haya, ¿qué va a pasar? Otra vez rompe la relación. Porque en tu mente es, uy, otra vez esta. Uy, otra vez esta. Ya amaneció otra vez con su carota. Y otra vez no me respondió bien. En cambio, si en tu mente dices, ok, extremo número uno, dejarme pisotear. No voy a permitir tampoco que me humille, que me esté todo el tiempo gritando, menos maltratando físicamente y mucho menos engañando. No estoy hablando de eso. No se trata de ir hasta este punto donde hay que poner límites. Pero extremo número dos, la llevamos bien y por cualquier cosita que me enojo te debo hablar 3 meses. No, la llevo bien. Si hay una diferencia, podemos pelear y quedarnos gordos un rato, pero como cristianos maduros, aprendemos a dialogar, nos ponemos de acuerdo y la seguimos llevando de maravilla. Y no nos sorprendió esa diferencia porque hacemos memoria de que la Biblia nos enseña que esto iba a pasar. Y no nos motiva a desanimarnos, sino que nos motiva a buscar la restauración. Ahora vamos a ver en el libro de Nehemías una analogía de cómo reaccionó él ante la adversidad y cómo podemos aplicar eso en el matrimonio. Y seguramente te estarás preguntando, ¿y qué tiene que ver el construir una muralla con una relación? Bueno, vamos a ver algunas cosas bien interesantes que podemos de aquí
extraer. Me encanta mucho este pasaje porque hay muchas similitudes que podemos aplicar. Nehemías capítulo 4. Te cuento el contexto, pon atención para que sepas de qué se trata. En este pasaje, Nehemías estaba edificando una ciudad. Jerusalén estaba destruida, sus puertas consumidas por el fuego, sus murallas caídas. Y el rey le da permiso, apoyo y recursos para regresar a reconstruirla. Y Nehemías regresa a construirla. Tú y yo estamos edificando una muralla, pero si se compara nuestra casa, nuestro patrimonio, perdón, con una casa. Hace rato lo vimos. El hombre que edifica su casa sobre la roca. En contra de la muralla de Nehemías vinieron problemas, mentiras del enemigo, adversidad, y también lo habrá en contra de nuestra casa. La diferencia entre Nehemías y nosotros es que nosotros a veces desmayamos. Y Nehemías, cuando vino la adversidad, no desmayó, sino que levantó la guardia. Hace algunas semanas te decía que muchos, yo los he oído, ya para qué vamos a matrimonios si seguimos igual. Nehemías hubiera dicho, hay problemas, es cuando más que nunca hay que levantar la guardia. No solamente vamos, sino que lo escuchamos doble. Llegando a casa lo ponemos otra vez, y el de la semana pasada. Y hasta memorizamos los puntos más importantes y intercambiamos opiniones de cómo puedo yo poner en práctica lo que hoy aprendí. Esto lo he dicho a Nehemías. ¿Pero qué hacen muchos? Les toma por sorpresa lo que no les tuvo que sorprender, y en vez de levantar la guardia, la bajan más todavía. Ahora, si viniendo a escuchar la palabra no logras ponerte de acuerdo, ¿tú crees que dejando de escucharla lo vas a hacer? Es como creer que el coche solito se cambia el aceite. Si está mal, ni modo que llevarlo al taller. No te puedes evadir y a veces solito se arregla. No te gustó lo que está pasando, pero no hay de otra. O sí la hay, pero no va a solucionar nada. ¿Quieres evadir? Adelante. No lo llevas al taller hasta que se desvíe. Y lo mismo que pasa con el matrimonio. Dejan de perseverar hasta que el matrimonio terminó por completo. Nehemías 4, versículo 1 dice: cuando yo, Sanballat, que representa la adversidad del enemigo, porque eran opositores del pueblo de Dios, que nosotros edificábamos el muro, que dice que se alegró, se enojó. ¿Qué va a hacer Satanás cuando te ve edificando el muro? Cuando te va construyendo tu casa sobre la roca. ¿Tú crees que va a decir, verdad, bueno, Satanás, porque no es omnipresente, pero sus chalanes? Ay, gloria a Dios, qué gusto me da verlos tan felices, ¿verdad? Si quieren, yo les doy un consejo bíblico también. No, el enemigo se va a enojar, se va a enchilar, y va a haber oposición. Dice, se enojó y se enfureció. No solo se enojó, una cosa es enojar, otra cosa es ponerte furioso. El enemigo, cuando ve que queremos construir, acuérdate que las historias cambian, pero los principios se mantienen. Y muchas de las cosas que ocurrieron en el mundo físico del Antiguo Testamento, de forma literal, nos ilustran cómo en el mundo espiritual sigue actuando el enemigo. Entonces, el enemigo se enfureció cuando ve a Nehemías construir, y créeme, se va a enfurecer cuando te vea también a ti hacerlo. Dice, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? O sea, era como una ofensa psicológica, tratando de hacerles creer que en verdad eso eran. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día, hablando sarcásticamente? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Tratando de desanimarlos. O sea, ¿a poco creen que van a levantar la muralla? Ustedes vuelan de debiluchos. ¿Se acuerdan de Goliat? ¿No son ustedes los siervos de Saúl? ¿Te das cuenta que el enemigo cambia sus formas, pero el principio es el mismo? Goliat, como no quería pelear, hizo lo que logró durante 40 días. Atemorizados a tal grado que nadie pelea, simplemente lanzando palabras al aire. Y lo he dicho muchas veces, ni una lanza aventó, ni una cabeza cortó, ni la espada desenvainó, le bastó para golpear, para llenar de miedo, y que el ejército ni siquiera lo intentara. ¿Y cómo? Haciéndolo menos. Y es lo mismo que va a hacer, no, hombre, ¿a poco crees que de verdad?
con estos cursos tu marido va a cambiar. ¿A poco crees de verdad que ese rollo de que de una oportunidad, Señor, ay sí, cómo no? No, hombre, te equivocaste, era con la de la secu, era con el otro que está más buenazo que tu marido, ¿verdad? No, nada, aquí tienes el tiempo, iba a ir el viernes con esta lluvia, mejor quédate a ver la segunda parte de Luis Miguel en Netflix, eso. Y nos da risa, pero mucha gente se la cree. La Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario el diablo. ¿Sabes qué pasa? Que mucha gente sí las ignora y por eso no sabe cómo enfrentarlo. Y en toda disciplina deportiva que tú practiques, cuando hay un enfrentamiento individual o grupal contra el rival, hay algo básico, lo tienes que conocer. No lo conoces, no sabes cómo vas a jugar, no sabes cómo lo vas a enfrentar. Tienes que saber la estrategia y para eso lo tienes que conocer. Entonces, como pueblo cristiano, tenemos que saber cómo ver el diablo, no para preocuparnos, porque hay gente que está, el diablo, pastor, ya quedan todo el tiempo afligidos y llenos de miedo, y el diablo me hace y me dice, no te iré a estudiarlo para eso, sino para saber cómo pega y simple y sencillamente saber cómo lo vamos a enfrentar. Entonces, estamos viendo que va a llegar a querernos atemorizar, a querernos llenar de incredulidad. No, hombre, nunca van a cambiar. ¿Cuántos años llevan así? ¿Y no te acuerdas que en otra iglesia también fueron a consejería? ¿Y no te acuerdas que en esta hasta los ungieron con agarras? ¿Y no te acuerdas que tu marido lo liberaron y se revolcó y guacareó y volvió a ser lo mismo a las 3 semanas? El literal que gastaste el año pasado en el seminario de la primera madre, ¿qué pasó? Nada. Y así va a llegar el enemigo, queriéndote convencer de que no, pues sí es cierto, ya para qué. Pero contra eso la Biblia dice, y los que llegaron temprano lo escucharon hace rato, que no desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien, Gálatas 6:9, porque a su tiempo, vuelvo a decir, a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Pero si desmayamos y no, pues sí, para qué lo intento, no va a llegar a ese tiempo. Sigamos leyendo el resto de la historia, versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Quieres edificar tu casa? Necesitan ánimo. Todo el pueblo. A pesar de que tuvieron ánimo, le edificaron ¿hasta dónde? Hasta la mitad. O sea, vas a empezar a ver avances que no serán suficientes porque la muralla media no servía para nada, pero era algo. Y el enemigo, ¿sabes qué va a hacer? Va a regresar. ¿Qué es lo que les pasa a muchos? Avanzaron, iban bien, pero regresaron a lo mismo. Ojo, o se desanimaron por los problemas, o en algunos casos, paradójicamente, el motivo de la caída no son sus tiempos difíciles, sino sus tiempos de más grande bendición. Mira conmigo, Yuyuy. Ay. ¿Cómo es esto posible? Conocidos matrimonios que estaban tan de maravilla que dejaron de buscar a Dios. Y al menos recuerdo 2 casos, cara a cara le dijo un varón: estabas en el suelo, Dios te levantó y te dio todo, eres un soberbio. Y que tu pecado no es este que me estás contando, es la soberbia. La Biblia dice antes del quebrantamiento de la soberbia, antes de la caída del tibio de espíritu. Tú te confiaste, tengo a mi mujer, tengo a mis hijos, tengo mi trabajo, todo está bien, tengo salud, y dejaste de buscar a Dios. Tienen meses que no te veo en la iglesia, tienen meses que no te veo niño. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿A dónde te estás congregando? ¿Dónde te estás discipulando? ¿Qué estás escuchando? Nada. Reconoció que todo tenía razón. Se volvieron a conectar con Dios, volvieron a crecer, se desconectaron. No me preguntes cómo están, no voy a dar más detalles. Y son ejemplos recientes, pero cosas como estas las hemos visto toda la vida. Aún en parejas de pastores, en gente que imparte cursos para matrimonios. Se creen que como ya me las sé de todas, puedo dejar de orar, de buscar, de aprender. Mi hermano, entendamos, el ser humano por naturaleza no es bueno, es malo en la carne. Y Gálatas 5:17 dice: manifiestas son las obras de la carne. Y habla de iras, de contiendas, de lujurias, de traiciones. La carne.
Híjole, es que por eso les digo, discipúlense todos los jueves a las 8 de la noche. Tengo un estudio de Romanos en línea. Estamos viendo esto. Y es una parte fundamental para vivir en victoria. Un pequeño desconocimiento de un punto doctrinal tiene mucha gente viviendo perdidamente. El no entender cómo somos por naturaleza nos hace creer que no soy tan malo, que soy bueno, me desconecto de Dios y descubro entonces de lo que es capaz mi carne. En cambio, cuando entiendo quién es mi carne sin Cristo, tengo pánico de descubrirlo y me aferro a Él y no me confío y no bajo la guardia y camino en el Espíritu, que es lo que estamos comenzando a ver los jueves a las 8 de la noche en línea aquí en esta misma página. Entonces, ¿qué pasa con muchos? No es que por problemas dejaron de buscar a Dios, al revés. Estaban tan de maravilla que decían, ¿y ya para qué vamos? ¿Y ya para qué vamos? ¿Y ya para qué servimos? Y separados del fenómeno, nada podemos hacer. ¿Cuándo se nos olvidó que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor? Entonces el pueblo tuvo ánimo, llegó a la mitad. ¿Y qué pasó? Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los suegritas y toda esta gente perversa, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados. Vamos a ver qué hace el enemigo cuando empieza a escuchar que Dios comienza a reparar. Dice, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. ¿Has escuchado este término de que es que abrieron puertas? Es un término figurado, el cual decimos dentro del cristianismo, cuando alguien le abre puertas al enemigo, con el pecado, confiándose, bajando la guardia, le abrimos puertas. Bueno, aquí las cerraron. Y de aquí viene este término de que en el Antiguo Testamento las ciudades estaban amuralladas con las puertas cerradas, y para que el enemigo entrara, ¿qué tenían que hacer? Las tenían que abrir. Entonces de ahí es que decimos muchas veces, le abrimos una puerta al enemigo. ¿Y qué hicieron ellos? Fíjate, ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Los cristianos empiezan a avanzar en diferentes áreas de su vida, en este caso en su matrimonio, empiezan a cerrar puertas, a unirse. ¿Y qué dicen? Se encolerizaron mucho. Fíjate cómo, en el versículo 2, ¿qué pasó? No, en el 1. Dice que se enojó y se enfureció, porque empezaba. Pero cuando avanzó, no se enfureció ni se enojó. Dice que se encolerizó mucho. Volvé a decirle a tu esposa, así como tú, para que entiendas. Y les da miedo a los hombres, ¿verdad? Porque en algunos casos es verdad. Pero a ver, en cambio, dile a tu marido, así como tú, para que entiendas. Y ahí sí se enoja, ahí se ve que manda en casa. Se enojaron mucho. El enemigo, cuando ve que empezamos, se enoja. Pero cuando ve que avanzamos, más. Porque nos empieza a perder. Porque ve las puertas cerradas y dice que ahora por dónde voy a entrar. Antes este cuate le llegaba por la pornografía, y le llegaba por el orgullo y por la apatía espiritual, pero están orando, se están discipulando, están yendo a la iglesia, están buscando juntos de Dios. No puede ser, las puertas se están cerrando, y puertas cerradas significa que no pueden entrar a hacer daño, por más que quiera, porque aunque venga el enemigo como río, el Espíritu levanta bandera contra él. No puede hacer nada. Dicho sea de paso, no tengas miedo si estás en Cristo de que se hicieron brujería y un muñeco vudú y lo que sea, porque ya en Cristo, Lucas 10, 17 en adelante, tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y la Biblia promete, nada os dañará. Romanos 8:1, no hay más condenación. Otra vez, cuando ven la Biblia, no hay más condenación para quienes están en Cristo Jesús. Ninguna. Pastores, que las maldiciones generacionales de su familia. ¿Y la obra de Cristo no fue suficiente? Hasta donde yo recuerdo, en la cruz del Calvario él dijo esto: consumado es. Es diferente un patrón, una conducta, un modelo de pensamiento aprendido y heredado de mis antepasados, que una maldición de mis antepasados.
En Cristo puedo seguir tratando con patrones, modelos de conducta, malos hábitos que aprendí, pero maldiciones en Cristo ya no hay, porque maldecir es hablar mal, y Dios ya no nos maldice, Dios nos bendice. Dice Efesios que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos sentó en lugares celestiales. Ya no estoy bajo la ira de Dios, estoy bajo la gracia de Dios. Pues ahí está otra vez mucha gente. No, ya no hay solución y no hay esperanza, porque el enemigo los empieza a engañar. Las puertas se cierran, se encolerizaron muchísimo. ¿Y qué sucede? Versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Te advierto, vendrá ataque, vendrán tentaciones, vendrá adversidad. Si me apoyan a decirles a este lado que ya acabaron, que levanten ahí su música, por favor, porque nomás es de despedida y ya no es necesario que tengan ahí para despedirse la música a todo volumen, ¿verdad? Versículo 9. ¿Qué hicieron? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Volvemos a leer. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, dice, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar la guardia en oración, de día y de noche. El domingo que la iglesia ya con eso estuvo. No. Tienes que conectarte más fuerte todavía con el Señor. Versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar en él. Hay gente que se desanima cuando viene la adversidad. Ya estoy cansado, ya estoy harto, ya no puedo acarrear más. ¿Y qué hizo Nehemías? Versículo 17. Los que edificaban, entre todo esto, les da un mensaje, ¿verdad? A la mitad de la construcción del muro, de donde se extrae un principio que constantemente tenemos que estar animando al pueblo a hacer la obra, pero lo que terminaron haciendo es esto: los que edificaban el muro, versículo 17, dice, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y la otra, y Efesios 6, ¿cuál dice que es la espada del Espíritu? Entonces, por una parte estoy en acción, pero por otra parte, en la palabra. Porque, como te decía, si me confío de que como ya levanté el muro y todo va bien, también que creo que no necesito de Dios, y bajo la espada y sigo trabajando la obra, viene el ataque del enemigo, y ante quién me puedo defender sin espada. ¿Ve qué increíble esta historia? O sea, ellos no podían dar ese lujo de decir, seguimos trabajando y dejen la espada. Quizás si bajaban la espada trabajaban más, pero estaban débiles para enfrentar al enemigo. El enemigo sabía que también se acercaban, los cuates dejaban la mano y tenían la espada. Órale, ¿qué quieres? ¿Qué te traes? Así como tu mujer en la cocina con el sartén, ¿verdad? No, nada, amor, lo que tú digas. Y es lo mismo que nos enseña. No puedes agarrar y decir, ay, va también el muro. Qué bonito nuestro matrimonio, está todo tan perfecto que bajamos la espada y sigamos trabajando. Y es lo que hacen muchos. Vamos a dedicarnos nada más a disfrutar, a viajar y a ser felices, y se olvidan de Dios. Viene el enemigo, los ataca, no tiene la espada, los destruye. E insisto, paradójicamente, su tiempo más feliz se convierte en su mayor perdición, porque se confiaron. Entonces, tanto cuando hay adversidad como cuando hay paz, siempre la espada en una mano. Constantemente, y de aquí hasta que Cristo venga, estar aprendiendo qué es lo que Dios dice. Y vino un problema y vuelvo a la espada, y vuelvo a la espada, y vuelvo a la espada. Nehemías no vio los problemas como una oportunidad para abortar la misión, sino para crecer y motivar al pueblo a depender de Dios y a tomar la espada. Y con esto concluyo. Tenemos ante los problemas la alternativa de decir, pues ya mejor nos divorciamos, ya cada quien sus cosas. O una motivación para decir, necesitamos más de la espada. Tomémosla y perseveremos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Porque cuando a su tiempo segaremos, si no,
desmayamos. Vamos a seguir dentro de 15 días viendo más de esta historia de Nehemías. Déjenme aquí poner una nota donde me quedé para no perderme y ver la segunda parte de tantas cosas todavía que seguiremos aprendiendo. Pero mientras tanto, creo que lo que nos llevamos es suficiente para ponerlo con práctica como tarea. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Padre, te pedimos perdón si debido a desconocimiento de algunas verdades tomamos actitudes incorrectas. Si por tener la expectativa de que todo sería color de rosa, nos decepcionamos tanto cuando hubieron problemas que pensamos que la solución era tirar el auto al barranco y cambiarlo. Hoy entendemos que cada problema ha de ser llevado al taller del Maestro y pedir que tú nos sigas guiando, limpiando, purificando, perfeccionando y enseñándonos a ser capaces de ponernos de acuerdo aun cuando no estemos de acuerdo. Hoy reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Y si ante los conflictos, Señor, nos abrumamos tanto que dijimos, ya para qué voy a la iglesia, ya para qué oro, ya para qué me congrego, hoy queremos, Señor, al contrario, levantar la guardia y tomar la espada en una mano y no bajarla nunca. Recordar, entender y poner en práctica la verdad de que cuando más problemas hay es cuando más que nunca te tenemos que buscar, es cuando más que nunca te necesitamos. Mientras más enfermo está una persona, no significa que más tiene que alejarse del médico, es cuando más urgentemente lo tiene que ir a ver. Y por otra parte, Señor, también te pedimos perdón si en tiempos buenos nos confiamos tanto, que de igual forma nos apartamos de ti, y eso trajo nuestra caída. Si al ver el muro avanzado, creímos que ya era suficiente, y nos confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia obra. Qué increíble ilustración la que nos enseña Nehemías. Las manos en la obra son importantes, pero sin dejar en ningún momento la espada en la otra mano. A veces nos metemos tanto en la espada, en aprender, pero no lo ponemos en práctica. Y a veces creemos que nuestras obras son suficientes en tu palabra. Enséñanos a hallar ese equilibrio, a ponerlo en práctica, a no dejarnos atemorizar por las palabras de Sanballat y Tobías. Si tú te las creíste, a ese Sanballat y Tobías figurado, dile, Señor, gracias por desenmascararlo hoy frente a mis ojos. Y es verdad, quizá ya no creo en mi esposo, quizá ya no creo en mi esposa, pero quiero creerte a ti. No le quiero dar una oportunidad a él o a ella, te la quiero dar a ti, Señor, de que tú hagas tu obra en nosotros, en nuestra relación. No permitiré que esas palabras me desanimen, sino al contrario, me animarán a buscarte y a creer en lo que tú puedes hacer. Y que así sea hecho, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, nada más antes de despedirnos, el domingo en el primer servicio comparte el pastor Yoshi. Recuerden que ya no tenemos que hacer reserva, que ya hay escuela dominical desde los 4 años de edad, de 4 años hasta 35 años, escuela dominical para sus niños. Y en el segundo y tercer servicio comparte un servidor la siguiente parte de la serie Sin Miedo al Éxito, papi. Así que aquí nos vemos el domingo. Que Dios los bendiga, estamos despedidos. Saludos también a los que nos siguen en redes, que volver la cámara para que se despidan de ellos. Los que llegaron tarde, díganles bye bye. Pero como si estuvieran contentos.